Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 7 seguiremos viendo temas respecto a economía y en este presente ciclo 2019-1 virtual. Así que empecemos. Muy bien chicos, hablaremos de la oferta. Oferta es el conjunto, como dice acá, de cantidades ofertadas a todos los posibles precios en un mercado de una determinada empresa que puede colocar en el mercado. Entonces, ¿qué es un ofertante? Para que lo entiendan más rápido. El ofertante es esa empresa, ese productor, ¿ya? Esa unidad de producción. Cuando hablamos de oferta, son todas esas empresas que ponen un conjunto, en conjunto ponen cantidades ofertadas. Entonces, si yo hablamos de oferta, son los ofertantes de, por ejemplo, de zapatillas, las empresas de dulces, ¿ya? ¿Y quiénes son los ofertantes? Golosinas peruanas, Ambrosoli, ¿quién más podríamos considerar como oferta? Nabisco, todas las empresas que ofertan dulces, ¿ya? Entonces, vendría a ser la oferta. Todos aquellos que ponen cantidades, en conjunto ponen cantidades ofertadas a precios distintos en el mercado, ¿ya? Y que pueden colocar en el mercado, ¿ya? Ahora, eso es oferta, pero veamos qué es la cantidad ofertada. Es la cantidad de bienes y o servicios que los productores desean y pueden colocar en el mercado. Ojo, es desear y poder. Hablábamos de los ofertantes como Nabisco, como Golosinas Peruanas en el caso de dulces. Estas empresas, que en conjunto ponen todas las cantidades ofertadas, cuando hablamos de cantidades ofertadas, entonces son estas empresas que ponen bienes y servicios en el mercado, una cantidad. Entonces, cuando hablamos de estas empresas como Nabisco o Golosinas Peruanas, estamos hablando de que ponen 10.000 Hals, 20.000 galletas, 30.000 charadas, 30.000 waffler, o sea, ¿me entienden? Diferentes cantidades de bienes y o servicios que ponen en el mercado, que desean, porque quieren, por eso yo oferto una cantidad, yo deseo vender esto, y que puedo colocar en el mercado a un precio determinado. Y dice, la cantidad ofertada se encuentra en función del precio de bien. Eso es. Muy bien chicos, eso es todo con respecto a la teoría y a las preguntas de la semana número 7 del curso de Economía en este ciclo ordinario 2019-1. Los espero en las siguientes sesiones para seguir viendo temas en el aula virtual. Hasta luego. Es el precio de bien. Está en función la cantidad ofertada en el precio cuando hablamos de ceteris paribus, como vamos a ver ahorita. Entonces, en los factores determinantes, ¿ya?, de la cantidad ofertada, es decir, como vemos acá, la cantidad, pongamos, la cantidad ofertada, ¿ya?, de un bien X está en función del precio del producto, ¿ya?, el precio de materias primas, ¿ya?, o insumos, el precio de mano de obra, el capital, disponibilidad de capital, ¿no? Disponibilidad de capital, tecnología, impuestos, competencia y una serie de otros factores, ¿ya? Entonces, la cantidad ofertada, cuando volvemos a hacer hincapié en cantidad ofertada, estamos hablando de 10.000 productos de algo, 10.000 cuadernos, 15.000 lapiceros. Está en función de una combinación de estos factores, es decir, el precio de la materia prima, el precio de mi mano de obra, disponibilidad de capital, tecnología. Si yo produzco, por ejemplo, 15.000 millares de hojas Bond, ¿ya?, esa fue mi producción pasada, se hizo bajo una determinada combinación de estos factores. Pero si por ejemplo, yo como empresa de papel, los impuestos suben y el precio de mano de obra sube, ¿podré hacer la misma cantidad de papel, podré poner la misma cantidad ofertada de papel en el mercado? No, porque subieron los impuestos y subió la mano de obra, lo que significa que la cantidad ofertada será menor. Pero, por ejemplo, he podido obtener más tecnología y el precio de mi materia prima ha bajado. Entonces, ahí, por ejemplo, podría producir y poner más cantidad ofertada en el mercado. Eso es combinando los factores productivos. Ahora,
Acá dice, cuando solamente está en función del bien, podemos entender el ceteris paribus. ¿Qué es el ceteris paribus, profesor? Cuando todos los demás factores no juegan, cuando es igual a 1, o como dicen, se mantiene constante, y el único factor que queda para determinar la cantidad ofertada es el precio. Eso es ceteris paribus. Ahora veamos la ley de oferta. La ley de oferta se da si se cumple la condición de ceteris paribus. Como ya hemos visto, ceteris paribus es un concepto teórico. En la realidad no pasa, porque sí se tienen en cuenta los otros factores. Pero por un poco para entender de manera más didáctica esta relación, solo se tiene el precio. Por eso, como ya vimos, mantenemos todos los demás factores constantes y solamente queda para definir la cantidad ofertada, el precio. Entonces, si se cumplen las condiciones de ceteris paribus, esta cantidad ofertada de un bien varía directamente con su precio. A mayor precio, mayor cantidad ofertada, y a menor precio, menor cantidad ofertada. Es decir, que hay una relación directa. En la ley de oferta, en la condición de ceteris paribus, la cantidad ofertada está en relación directa. Si sube el precio, la cantidad ofertada sube. Si la cantidad ofertada baja, es porque el precio ha bajado, teniendo como único factor el precio. Y ahí ven la función de oferta, el desplazamiento entre la curva. En la ley de oferta ya tenemos lo siguiente: los cambios en la cantidad ofertada. Se dice, acá te dice, se relaciona cuando el cambio de unidades ofertadas de un bien se debe únicamente al cambio del precio mismo. Como estamos hablando en los cambios en la cantidad ofertada, teniendo como único factor para los cambios de cantidad, Q abajo, el precio, solo el único factor. Entonces visualmente lo único que van a ver es desplazamiento en la curva. Los puntos en la curva, este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces va a haber un cierto desplazamiento de los puntos en la curva, pero dentro de la curva, ¿ya? O sea, desplazamiento dentro de la curva, los puntos dentro de la curva, seguimos en la misma curva. En cambio, los desplazamientos de la curva de oferta hacia arriba o hacia abajo, ¿ya?, es cuando hay cambios en los otros factores, cuando cambia el precio de materia prima, cuando cambia la competencia, cuando cambia la tecnología. En cambio, en ceteris paribus el único factor es el precio. Muy bien, entonces decíamos que el desplazamiento de la curva de la oferta sí es el movimiento de la curva hacia arriba o hacia abajo. Si quieres verlo desde este punto de vista derecho-izquierda, la curva se desplaza. Y se desplaza por un cambio en los otros factores, como le decía. Sea precio, ya no solamente es el precio, puede ser el precio de materia prima, la competencia, la tecnología. O sea, el movimiento de la curva se da por el cambio de algunos de los otros factores. Mientras que los cambios de la cantidad ofertada, los puntos, son cambios en la misma curva, o sea, el movimiento de los puntos, hacia arriba o hacia abajo. Ahora hablemos de la demanda. Bajo esa misma circunstancia, hablando de la demanda, lo primero que voy a hablar es demanda. Conjunto de cantidades demandadas a todos los posibles precios en el mercado de un consumidor está dispuesto a comprar. ¿Quién es la demanda? O los demandantes, si quieren, los demandantes, las unidades de consumo, el consumidor, las familias, ¿no? La demanda es ese conjunto, en este caso, de personas o empresas que demandan, bajo la, valga la redundancia, productos y servicios en el mercado, una cantidad de productos y servicios en el mercado. Esta cantidad demandada de productos o servicios en el mercado es lo que entendemos y conocemos como cantidad demandada. La cantidad de bienes y servicios que los compradores, nosotros, los consumidores, ¿no?, los demandantes, ¿ya?, las familias, deseamos y podemos adquirir en el mercado, bajo ese mismo concepto que la oferta. Recuerden, es desear y poder. Los ofertantes deseaban vender el máximo de productos que pueden, pero a veces la combinación de factores no te da ese máximo. O sea, yo me imagino que a Coca-Cola le gustaría ofertar el doble de producto, pero no puede por sus factores productivos, ¿ya? Igualito, en este caso de demanda, ¿ya?, a los demandantes nos gustaría y deseamos adquirir más bienes en el mercado. Yo me imagino que una chica normal, como cualquiera de ustedes, va a una tienda Ripley y sabe, si pudiera llevarse toda la tienda se llevaría, pero bajo eso es querer, pero el problema es poder, ¿ya? O sea, es la cantidad de bienes que nosotros, los consumidores, deseamos y podemos con nuestros recursos comprar o adquirir en el mercado a un precio determinado. Esta cantidad demandada está en función del precio del bien y una serie de factores.
como debió decir en la cantidad ofertada. Es el precio del bien una serie de factores. ¿Cuáles son estos factores? Como se ve acá, precio del producto, ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, la publicidad y expectativas, la población, precio de los bienes complementarios, precio de bienes sustitutos. Entonces, la fórmula sería, la correcta sería cantidad demandada de X está en función de precio del producto, ingreso del consumidor, gustos y preferencias, publicidad, población, precio de bienes sustitutos y los complementarios y una serie más de otros factores. ¿No? Varios factores. Ahora, la combinación de esto me da una cantidad demandada. ¿No? Entonces, cualquier cambio en esto puede aumentar o disminuir, igual que lo vimos en la oferta, la cantidad demandada. Por ejemplo, podemos decir que en gustos y preferencias. ¿Ya? Gustos y preferencias, dicen gustos y preferencias no han escrito los autores, es cierto. ¿Por qué? Ha habido un aumento en la cantidad demandada en los últimos años de patines roller, ¿ya? Un poco en la onda retro. ¿Cuáles son los patines roller? Son esos patines de 4 ruedas que se usaban en la época de los 70, los 80. Pero ahora había patines lineales, los más modernos. Son más convencionales, son más rápidos, etc. Pero gracias a, por lo menos acá lo que recuerdo, la serie Yo Soy Luna, trajeron esos patines roller que son retros a la actualidad. Y mucha gente ha demandado en las navidades pasadas estos patines roller que son por gustos y preferencias. Entonces la cantidad demandada aumentó, se demandó más productos de estos patines roller gracias a los gustos y preferencias. En diciembre y en julio, sobre todo ahora que ya se acerca julio, aumentará la demanda de algunos productos. ¿Por qué? Porque este es el mes de la gratis, entonces el ingreso de los consumidores aumenta. Por eso demandaremos más productos y de repente servicios, más viajes, más comida, más servicios que se tratan de recreación, ¿no? Y así, cualquier factor que se vea modificado puede aumentar la cantidad demandada o también disminuirla. ¿Por qué? Si el precio del bien sustituto disminuye, ¿ya? Por ejemplo, tu cantidad demandada del producto porque el producto que compite contigo como sustituto está más barato, entonces la gente se va a ir a comprar más el otro producto. Entonces tu cantidad demandada se disminuye. Entonces, cualquier cambio en cualquiera de estos factores genera un cambio en la cantidad demandada. Ahora, ¿qué es la ley de demanda? Si se cumple la condición de ceteris paribus, como ya vimos, ¿qué es la condición ceteris paribus? La condición ceteris paribus es cuando todos los demás factores no juegan, es igual a 1, permanece constante y el único factor que queda es el precio. ¿Ya? Vuelvo a decir, esto es teórico, es para entender. Y así tenemos el cuadro abajo con lo que es la cantidad demandada y su relación con el precio. Pero ya sabíamos, como lo hemos visto, que la relación entre la cantidad ofertada era directa. La cantidad ofertada decía, la cantidad ofertada sube, el precio sube, y la cantidad ofertada baja, el precio baja. Pero acá, en la relación de la ley de demanda y de la cantidad demandada, la relación es contraria, es inversa. Es decir, cuando la cantidad demandada baja, es porque el precio subió. Cuando la cantidad demandada sube, es porque el precio bajó. Su relación es inversa. ¿Ya? Vuelvo a decir, este es un tema teórico, porque en realidad cuentan los otros factores. Pero ¿por qué entonces el profesor nos presenta tanto la ley de oferta como demanda el tema de ceteris paribus? Porque quieras o no, el factor más importante es el precio. El precio determina y lo comparas con otro. A mí me puede gustar mucho un producto, pero siempre preguntaré el precio. Porque de repente no me puede gustar mucho, pero y aún si teniendo plata, no siento que hay una proporcionalidad entre el precio y lo que vale ese producto. A mí, por ejemplo, mi ingreso puede ser muy alto, pero igual pediré cuánto es el precio. Siempre el precio se pregunta y se compara, siendo el elemento más importante, el que te da una tendencia. Hablando de la función de demanda que ya hemos visto, es esa función que donde vemos que es cantidad demandada de X, está en función del precio del bien y todos los otros factores.
teniendo en ceteris paribus solamente el precio, podemos hablar de los cambios en la cantidad demandada. Igual que en la cantidad ofertada, los cambios se realizan en la misma curva. Es desplazamiento de los puntos en la curva. Eso es cambios en la cantidad ofertada, porque el único factor que se tiene en cuenta para la cantidad es el precio, ¿ya? El único factor. Entonces gráficamente se ve como el desplazamiento de los puntos dentro de la curva. La curva en realidad no se va a mover. Y ahí nos da pie también, igual que en el lado de la oferta, vimos el desplazamiento de la curva de la demanda. Este desplazamiento se da, hablando de una demanda 1 o 2, cuando no solamente es el precio el factor que cambia, sino ya es otros factores, ya sea por gustos y preferencias, ya sea por ingreso del consumidor. La curva se va a desplazar hacia la derecha o a la izquierda. Algunos pueden entender lo que hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Hay desplazamiento de izquierda a derecha de la curva, siempre y cuando haya cambios en los otros factores, aparte del precio. Y antes de hablar de la ley de oferta y demanda, hablaremos de la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda